más moradita. 8 de la mañana, 36 minutos, está en comunicación con nosotros el senador Martín Barrio Nuevo. Martín, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo Belén, acá en la radio del Diario Litoral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy buenos temas en el grupo de encuentro, la verdad. Viste que es muy bueno, ¿no? Bocha, Ringo, Michel. Bueno, tremendo. Además, nos tocan de cerca en la familia también, así que bueno, siempre es muy lindo escucharlo. Escuchá, vos solés cantar también, ¿no? Sí, solemos cantar. Entonces, lo que estuve viendo últimamente es un video que se viralizó de un periodista guitarreando y cantando, pelo largo. Que dicen que Eduardo Lerma, no sé si es cierto. No sé de qué estás hablando. ¿Cómo no llegó ese video por acá? No sé qué tal. Ana, conseguí el video. Porque cuando había pelo largo no había video. No había video, pero bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. De todas maneras, por supuesto que sí, ¿no? Ahora un poco me abandonó la guitarra, pero bueno, qué sé yo. Uno vuelve siempre a ese refugio, por ahí cuando está muy chiflado, ¿no? Martín, contame un poco, porque en la era de la viralización, sí, bueno, ayer se viralizó una cosita ahí en TikTok, según me contaron, que vas a ser el vice de Ricardo Colombi, por sí o por no, diría Massa. ¿Qué es eso? Pero algunos me decían ayer, todo lo tenés que aclarar, no aclarar. La verdad que sí, uno tiene que aclarar cada cosa que se viraliza. La verdad que sí, pero en esto me parece que vale la pena porque, bueno, porque estamos en un proceso, ¿no? Yo sí les contacté incluso que yo estoy con uno de los dirigentes políticos con los que estoy hablando desde tiempo, con Ricardo Colombi, pero no hay ningún tipo de definición. En todo caso, cuando haya definiciones las vamos a hacer como corresponden, ¿no? Me parece que no... Simplemente es una viralización, desconozco el origen, ni el fin, ni el motivo, pero me parece que sí, evidentemente vienen tiempos de definiciones en todos los espacios políticos y seguramente pronto las tendremos. Vos también estás conversando, según escuché declaraciones tuyas la semana pasada, estás conversando así como con Ricardo Colombi, volviste a conversar con algunos compañeros del partido, incluso con la presidenta del partido, y de una manera que a mí me llamó la atención, no es que me llamó la atención per se, porque no me llama la atención ya, pero que pudiste conversar con ellos sin intermediarios, ¿no? Y es una posición fuerte esa. Sí, bueno, por supuesto. Yo en realidad converso con los compañeros y compañeras de toda la provincia, porque bueno, nos une una relación de mucho tiempo. Y además un vínculo que es sincero, real, nos conocemos, sabemos quiénes somos. No somos dirigentes de otras provincias que por ahí tenemos que andar presentándonos. Por eso es que yo rescato, aún en el disenso, rescato la normalización del PJ, porque creo siempre que vamos a estar mejor conducidos por correntinos y correntinas que desde afuera. Sí les reclamo y les reclamé a ellos, bueno, está bien, ahora tomen ese bastón, hoy tienen un rol, asúmanlo, no dejen mandarse de afuera, que no nos estén indicando permanentemente de afuera qué hay que hacer y dejar de hacer, qué decir y qué no decir, y en qué tono decir las cosas. Bueno, me parece que esa es la materia pendiente, pero aún así yo rescato mucho esto. Bueno, conversó siempre, hablé puntualmente, entiendo que te referís a haber hablado tanto con Ana Almirón como con el negro Giró, con el cual además tengo un vínculo ya de hace mucho tiempo. Bueno, discutimos cosas, le dije lo que pensaba, le dije cómo veía la situación, y no mucho más que eso. También cuando decís que no nos manden desde afuera, yo supongo que eso no tiene solo que ver con una cuestión limítrofe o geográfica, sino también con los modos de ver, porque acá, para no fingir demencia, el PJ está siendo manejado, digamos, básicamente por José Otavi, que si bien está afincado acá, digamos que responde básicamente al Instituto Patria, digamos, ¿no? Sí, pero la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer, ¿no? El que le otorgó ese poder. ¿Y absoluto. quién fue el que le otorgó? Está claro, el Instituto Patria, Cristina.
Esa es la realidad. Pero el PJ Entonces, es más que eso. Hoy el PJ está en un proceso deliberativo nacional, Martín, ¿no? Yo no me siento representado y es por eso que no formo parte. Pero también, como digo siempre, porque bueno, está claro, soy un dirigente peronista, y entonces me preguntan respecto del tema y está bien, pero le dedico un tiempito de la entrevista porque hay que dar vuelta a la página. Yo no soy de los que construye tirándole piedra a nadie, y mucho menos a un compañero o una compañera. Nunca lo fui. En todo caso, soy de decir las cosas en los ámbitos que hay que decirlo. Uno de mis enojos fue justamente que nunca se generaron esos ámbitos para decirnos las cosas, pero eso ya ocurrió, ya pasó. Yo doy vuelta a la página, no estoy mirando con melancolía para atrás lo que ocurrió, dejó de ocurrir. Estoy trabajando con objetivos políticos muy concretos. Uno de ellos es que me parece que es el que engloba al resto, pero uno de ellos tiene que ver con poder formar parte de un espacio político que tenga vocación de poder, que sea superador, que entienda la diversidad, y por otro lado tengo sí un objetivo colectivo más concreto, más ligado a mi partido y a mis compañeros y compañeras de toda la provincia, que es colaborar con los candidatos a intendente de mi partido en el interior, el Partido Justicialista, para dotarle de las herramientas electorales que le permitan llegar a la intendencia, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que aprender de lo ocurrido tiempo atrás y no ponerle techo a las aspiraciones de muchos candidatos a intendente que seguramente van a poder ser intendentes el día de diciembre. Martín, el Partido Justicialista está en un proceso deliberativo que excede Corrientes. De hecho, estamos asistiendo a un proceso deliberativo, te diría que a cielo abierto, por lo que pasa o va a pasar próximamente en la provincia de Buenos Aires. Y acá pasa un poco eso mismo, digamos, está como bastante atomizado y hay distintos sectores desperdigados por distintos lugares. Esa es como una descripción de hecho, ¿no? Después hay una cuestión que tiene que ver con declaraciones que vos hiciste también, todo esto que nos estás contando, pero también otras, que vos te planteás como dos límites a la hora de la construcción aquí en la provincia de Corrientes, que tiene que ver, primero, el límite con el gobierno provincial, segundo, el límite con la Libertad Avanza o el gobierno nacional. Entonces mi pregunta es, por un lado, bueno, entonces eso te deja un margen de maniobra, digamos, un poco más acotado, pero te deja margen de maniobra. Uno es estas conversaciones que está teniendo con Ricardo Colombi, si es que Ricardo Colombi va a ser candidato, sí o no. Lo otro es el propio espacio del Partido Justicialista, y lo otro es el Grupo Alondra, si la Libertad Avanza se va de ahí, digamos, o cómo te planteás participar, bajo qué posibilidad, digamos, más allá de los límites que ya te trazaste. Sí, lo que describí es bastante acorde a la realidad. Yo más allá de estas conversaciones que te digo que tengo y que las sigo teniendo, y no solo, un conjunto grande de compañeros y compañeras de toda la provincia, lo estamos haciendo, pero también, bueno, sabés, porque de hecho te lo manifesté pública y de manera privada, lo que pienso respecto de Emiliano Fernández y de una candidatura que me parece que representa muchas cosas interesantes hacia el futuro. También él sabe que, bueno, que en un ámbito en donde esté teñido de la política del gobierno nacional, yo no voy a estar. De ese grupo, por supuesto, converso con Perucho, converso con José Romero Brisco, converso con Camau, con el cual además me una relación personal de mucho tiempo y con el cual hay en muchos posicionamientos nacionales con los que no coincido, pero en el medio de que eso esté teñido de Libertad Avanza, esa no es una opción para mí. Martín, en esto que vos decías del acompañamiento a los intendentes y toda esta realidad del interior, ¿cómo estás viendo este paso de algunos representantes del Partido Justicialista que hoy están en las filas de Vamos Corrientes, lo han hecho oficialmente? ¿Cómo lo ves eso? Yo no menosprecio a nadie. Siento que la mayoría de los que están en ese espacio hace rato
vienen golpeando esa puerta, ¿no? De una forma u otra. Yo la verdad es que creo, cuando te hablaba recién, te digo de los candidatos que hoy son candidatos que surgieron del proceso interno, Claro. ya sea electos o por lista única en las localidades, y que hoy están dialogando en cada una de sus localidades con referentes políticos de otros espacios políticos, y entonces evidentemente hay que fortalecer esos procesos, porque me parece que es un proceso muy virtuoso que se está dando, es un reclamo que se viene plantando fuerte desde el interior provincial hacia la dirigencia del Partido Justicialista a nivel provincial, de decir, che, nosotros estamos diagramando nuestras realidades locales, respétenlas. Claro. Y me parece que en ese sentido, bueno, somos algunos de los que tenemos experiencia en estas cosas, podemos colaborar mucho, sobre todo porque además tenemos vínculo con la dirigencia provincial de muchos, de la mayoría de los dirigentes locales con los que están hablando. Martín, estoy pensando todo esto que estás diciendo y me estoy configurando también un escenario en mi cabeza y te hago la pregunta, ¿no? ¿Vos creés que se puede reconfigurar todavía el grupo Alondra en alguna otra cosa? La verdad que sería una falta de respeto yo estar opinando respecto de ese grupo y mucho menos en función de mis intereses, ¿no? Yo creo, a ver, objetivamente, creo que en función del camino que se han trazado vienen avanzando. Yo no lo menosprecio, que no vaya a participar en él de ninguna manera implica que lo vea de manera valiosa. Me parece sí que están avanzando en función del el objetivo trazado. Yo no coincido con ese objetivo, pero de ninguna manera uno puede dejar de ver de que es un espacio que se está fortaleciendo. Tiene cuestiones por definir hacia adelante. Pero también tienen conversaciones con otros, ¿no? Vos sabés que muchos dirigentes que están ahí tienen también conversaciones con otros sectores, digamos. Por supuesto, porque vos viste que está todo muy dinámico. Es todo muy dinámico. A ver, a ver, hay muchas definiciones pendientes, ¿no? En esta coyuntura que tenemos hoy. Una de ellas tiene que ver con la selección del candidato a gobernador por parte del oficialismo, que yo lo pongo como un dato central en lo que tiene que ver con el andamiaje electoral del resto de los frentes, porque de confirmarse que sea el hermano del gobernador, que se esté buscando una dinastía, consolidar una dinastía en la provincia, eso va a generar un ruido, por supuesto, con la sociedad, pero también, y en esta instancia previa, con la dirigencia, que va a reconfigurar incluso lo que hoy se está hablando y quiénes están hablando con quiénes, ¿no? Me parece que va a haber un ruido todavía más fuerte de lo que ya está habiendo dentro del ámbito del gobierno. Entonces, y si no es, que todos hablan, ¿no? Y si no es, ¿perdón? Y si no es, y bueno, creo que es otro el escenario, pero creo que es otro el escenario porque si encuentran un candidato que no sea tan refractario hacia adentro, en lo político, con la dirigencia política, creo que es otro el escenario. Ahora, te estaba diciendo esto de la candidatura del hermano, porque me parece que en el caso de ir por esa candidatura, que entiendo yo, en el único en el que confía el gobernador de que no vaya a hacer lo que le hizo él a su antecesor, digamos, que de traicionarlo, ¿no? Básicamente, la realidad es que si avanza en eso, yo creo que el gobierno va a estar muy esforzado de acá al cierre de alianza en buscar captar la atención de la Libertad Avanza. Hoy pareciera ser que ese escenario es lejano, pero bueno, en política nada es imposible, ¿no? Y lo otro también, vamos a suponer que las cualidades negativas ya están señaladas, digamos, que tienen que ver con, bueno, la herencia y qué sé yo, pero también hay una, te pregunto, no es una pregunta, si un candidato como Juan Pablo Valdés o de ese estilo, digamos, ¿no? También condiciona el tipo de candidato que vayan a tener las otras alianzas, es decir, un candidato joven y qué sé yo, o no. No creo.
Yo no creo que haya una definición de esa característica. Después, en todo caso, se buscarán seguramente, haciendo más un análisis político, digamos, en general, se buscarán hacer una combinación en las fórmulas, en las cabezas de lista, etcétera. Pero me parece que los potenciales candidatos están bastante claros, ¿no? Están bastante claros. Entonces, vos decís, falta poco, falta mucho, porque no hay fecha todavía, pero probablemente aparezca eso acá la próxima semana, una cosa así. Si es que la intención es votar en agosto, a partir de ahí empieza a correr un tiempo de descuento y todo esto se va a acelerar, digamos, básicamente. Sí, sin duda. Y bueno, es además lo que estamos... También recordemos que nosotros, en mi caso soy legislador, ustedes que hacen periodismo político, y estamos muy sobreinformados y sobreinteresados en estos temas, ¿no? La verdad es que creo que el gran desafío que va a tener la dirigencia política que vamos a tener en estas próximas elecciones es hablar de los temas que le interesan a la gente, y hablar además en la forma que le llegue a la gente. Claro. Porque hoy el dato principal que hemos tenido de las 6 primeras elecciones en todo el país fue el ausentismo. La apatía, claro. La apatía, y entonces me parece que ese es... ayer me preguntaban qué campaña pensás. Bueno, yo la verdad es que espero sea una campaña creativa y vinculada con la problemática de los correntinos. Bueno, no está haciendo ya eso. Estamos asistiendo a una campaña sucia, digital, mugrienta, te diría cobarde, porque nadie muestra los dientes ahí, o sea, y eso me parece que se va a profundizar. No veo de otra manera. Además, los actores que están motorizando ciertas campañas, me parece que creen en eso, pero bueno, eso no te voy a hacer responsable a vos, ni mucho menos. Pero hay una cuestión que decís que es muy interesante y que se aplica no solamente para las campañas políticas, sino tiene que ver también con, con procesos parecidos a los de la comunicación, que es que tenés que ir a comentarle cosas a la gente que a veces ni siquiera tiene ganas de escuchar, digamos, ¿no? Y ese es un desafío doble por ahí, cuando está en una campaña política. Sí, sin duda, es un desafío doble. Pero también, y en ese sentido, por allí cuando a mí me preguntan los escenarios, yo noto algunos cambios en la sociedad que son más allá de esta cuestión de que se fue tal dirigente, se fue aquel, rompieron con este. Sí, eso no le importa a nadie, la verdad. Bueno, eso, digo, la realidad es que yo hace 4 años atrás, en una campaña electoral, hablaba de corrupción en Corrientes y me miraban diciendo, bueno, a ver, contame un poco de qué se trata. Hoy, en las reuniones que uno tiene con gente en los barrios, con gente en los clubes, el tema de esto de la obscenidad en el gasto, el tema de que, che, ¿por qué tanta plata en este lugar? ¿Que hacía falta tanto? ¿Qué hay atrás? Eso está surgiendo, y por eso digo, hay veces que desde la dirigencia pensamos que nosotros instalamos los temas, hay veces que, bueno, en mi caso yo me ocupo de al menos mostrarlos, ¿no? Pero... Bueno, eso es algo que nosotros, vos sabés que te reconocemos desde siempre, digamos, más allá de que por ahí estás medio solo, como yo te suelo decir siempre también, ¿no? Porque la verdad de la milanesa es esa. Si hay alguien que sostuvo la crítica, el reclamo, el mostrar, porque no siempre es crítica, sino mostrar cosas, fuiste vos. El tema es cómo entra cuando estás tan solo, digamos, además, ¿no? Sostenido con datos, en un momento donde todo lo que circula justamente es otra cosa, ¿no? Así es, y bueno, lo que yo les agradezco, pero lo que quería decir fundamentalmente es, hoy está viniendo el rebote al revés. Hoy en las reuniones esas cosas están surgiendo, y no son gente que está interiorizada en la política, sino estas cosas están surgiendo, decir, che, bueno, a ver, al lado de esa problemática silenciada y silenciosa de las adicciones en los barrios, al lado de la problemática de la inseguridad, al lado de la problemática de cuánto tengo que pagar para inscribir a mis chicos en la escuela pública, al lado de la problemática de la infraestructura escolar o de la ausencia de viviendas,
apareció este emergente que antes no estaba, que es ese tufillo de corrupción, y por eso digo, hay un cambio de época, no solo en la configuración de la dirigencia, sino fundamentalmente en que la gente hoy está mirando y viendo cosas que antes no veía. Veremos, a ver, vamos a estar seguramente en contacto, Martín, porque bueno, empiezan la época de las definiciones. Gracias por estos minutos, como siempre. Un fuerte abrazo, hasta luego. Martín Barrio Nuevo, senador provincial del Partido Justicialista, hoy ahí en otro esquema. Hay que ver esto que dice Martín, perdón, esto que dice Martín,